todos tenemos diferentes pensamientos, ¿cierto que sí? ¿O usted qué dice, hermano? A ver, hermano, usted tiene diferentes, ¿usted cree que usted piensa lo mismo que su hermano? ¿Usted qué dice, hermano? A ver, hermana Marlene. Nuestro cerebro es un mundo, digámoslo así, de esa manera, ahí es muy profundo, es un miembro, hermano, que si lográramos nosotros desarrollarlo totalmente, no, quién sabe qué podría ser. Pero todo ser humano fue diseñado así, ser seres inteligentes, porque todo ser humano es inteligente. Eso fue lo que fue la diferencia entre los animales al ser humano. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, en el principio fue hecho el hombre a la imagen y semejanza de Dios. Se refiere a santidad, compartió atributos como el amor, discernir, la paciencia, etcétera, como otros atributos solamente se los reservó Dios, con nadie lo ha compartido, solamente lo tiene Él. Pero el hombre cae en desgracia, pero sigue siendo un ser inteligente. Hay gente que utiliza su inteligencia para el mal. Y hay gente que ha pasado la historia por hacer cosas malas muy inteligentemente. Gente que ha logrado mover masas enteras, no miles, sino millones de personas con su inteligencia. Y lamentablemente esas personas, más que todo, han llevado a esas masas a ideologías extrañas y han causado divisiones aún entre la misma humanidad. Dicen que Adolfo Hitler, ¿sí se acuerda de Adolfo Hitler? Fue un hombre muy inteligente, siendo de una familia muy pobre, muy humilde, anheló ser pintor, pero lo descalificaron. Llegó a ser un soldado raso, participó en la Primera Guerra Mundial. Por ahí lanzaron una bomba y quedó medio ciego durante unos días. Y por su coraje le dieron la Cruz de Hierro, que era un mérito que se le dan a los soldados que eran muy valientes. Y mire, llegó a ser dictador de Alemania. Y uno dice, bueno, la hermana le gusta escuchar los discursos de Adolfo Hitler. ¿Y qué siente usted cuando usted lo escucha, hermana? El hombre, si usted se pone a mirar, hermano, ese hombre movía el intelecto de quien sea. Y no solamente de gente humilde o pobre, sino aún de grandes personajes, llegó a convencerlos. Dicen que Hitler tenía una inteligencia tremenda que con su parlamento convenció toda una nación y prácticamente llegó a conquistar casi a toda Europa. Ahorita, ¿qué me dicen de quién? De ese sí. De muchas más personas. Pero Dios se hace hombre con un propósito. Uno a veces se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios tuvo que hacerse semejante a nosotros? Porque Dios siempre ha estado aquí en esta tierra. Porque Él es omnipresente. Es tan así. Dice la Biblia que David llegó a entender tanto de lo que es la omnipresencia de Dios, que él llegó a decir que si él fuera lo más profundo de la mar, y se cree que del 1 al 100, el hombre solamente ha podido descubrir el 20% del mar. El 80% es desconocido para el ser humano. Pero David llegó a decir unas palabras que si él bajara a lo más profundo del mar, allá está Dios. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Dios va a estar en lo más profundo de la mar? Si prácticamente no hay ni peces, hay seres, pero son muy, digámoslo así, como extraños. Pero como Él lo creó todo, Él está donde todo lo creó. Démosle gloria al Señor.
Y llegó a decir David que si él pudiera subir a lo más alto de la peña, allá está Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Dios es el eterno, sino el eterno. Yo siempre he dicho que cuando Él se identifica como el gran yo soy, está diciendo yo soy el eterno. El eterno. Él es todopoderoso. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se hizo humano? ¿Con qué propósito? Él pudo haber utilizado a un ser humano para ofrecerlo y hacer una obra expiatoria a favor de la humanidad. Pero ¿por qué no utilizó a ningún ser humano? A ver, ¿por qué cree, hermano Edward? Pudo haber utilizado a Abraham, que fue llamado el amigo de Dios. ¿Cierto que sí? Pudo haber utilizado, digámoslo así, a Juan el Bautista, que su nacimiento fue una forma milagrosa. Recuerde que sus padres eran ancianos y la Elizabeth era estéril, pero Dios dio fertilidad a la matriz y la hizo joven, o sea, la matriz, ¿no? Y dio fuerza a ese anciano y logró engendrar. Y la Biblia dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo estando en el vientre de su madre. Pudo haber utilizado a Juan el Bautista. Tenía todas las cualidades de ser un hombre santo, porque así lo declara la Biblia. Era un hombre santo, era un hombre justo, era un hombre que su nacimiento fue una forma milagrosa porque Dios hizo que concebiera su mamá, que ya era una ancianita y era estéril. Pudo haber utilizado a quién más. Bueno, yo creo que hasta ahí podía haber llegado el Señor, hasta Juan el Bautista. De ahí para allá yo no veo a nadie más. Pero no lo utilizó. Entonces, Él toma la manera, él se hace carne con un propósito, hermanos. O sea, si usted le preguntara a alguien, un trinitario, un dualista, o alguien le dijera, bueno, ¿por qué Dios? A ver, hermana Fernanda, ¿usted qué respondería si alguien le dijera, bueno, ¿por qué ustedes dicen que Dios, el mismo Jehová, el Padre eterno, se manifestó en carne? ¿Con qué propósito? ¿Usted qué respondería? De salvar a la humanidad. A ver, hermana, ¿con qué propósito? Para salvarlo, ¿cierto? A ver, hermano John, ¿usted qué cree? Si a usted le preguntara, bueno, ustedes dicen que el mismo Jehová, el mismo Padre, el Dios Todopoderoso, se humanó, se hizo carne. ¿Con qué propósitos se hizo carne? Él pudo haber dicho, todos sean salvos y todos se salvan, ¿cierto que sí? No había necesidad de haber hecho ese sacrificio, porque tenía el poder con la palabra de decir, todos se salvan y todos hubieran sido salvos. Pero ¿cuál fue el propósito? Mire, hermano, sí, lógico, para salvarnos. Eso es. Pero para hablar de los temas de salvación, hay algo más profundo que eso. Hay algo más profundo. O sea, uno, lógico, ¿no? Lo que contestó la hermana, sí, para salvarnos. Pero si nos preguntara, bueno, para salvarnos, entonces no tenía tanto poder para salvarnos que tuvo que hacerse semejante a nosotros y humillarse, que hubiera sido sometido a una humillación, haberse sometido al tiempo, a este cosmos, haberse sometido en un cuerpo para salvarnos. ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué propósito lo hizo? Si usted mira, hermanos, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, mire, hermanos, porque sí, para salvarnos, lo que respondieron nuestros hermanos está bien, sí. Pero si nos piden más que denunciemos esa definición para salvarnos, ¿cómo lo lograríamos hacer? O sea, porque tuvo que haber un proceso para lograr salvarnos. Usted le pregunta, hermana, ¿usted por qué invita al pastor a comer frijoles con pezuña? Usted no, porque le gusta. ¿Pero por qué le gusta? ¿Usted cómo sabe que le gusta? ¿Por qué le gusta? ¿Pero por qué? Entonces yo le puedo contar la historia, ¿no? Yo fui criado con frijoles. Sí,
Y aprendí a comer más frijoles cuando salía a la obra, estando en el rodeo, que allá sembraban frijoles. Y llegaba a una parte donde el desayuno era frijoles, almuerzo, bueno, el almuerzo sí era sancocho y la comida era frijoles. Yo aprendí a tomar tinto, no fue en la casa. Digo, ¿dónde fue que aprendí a tomar tinto? ¿Sí sabe? En el rodeo, cuando yo tenía 28 años, cuando salí a la obra por la gracia y la misericordia de Dios. Porque allá le brindan a uno siempre el tinto. Y al principio a mí no me gustaba, pero por cortesía, por no hacer sentir mal a nadie, lo recibía y me lo tomaba. Y lo aprendí a tomar. Aprendí a comer ají. Hermano Juan Carlos, ¿a usted le gusta mucho el ají? Sí me gustan. Las empanadas sin ají no me parecen bien. Pero ¿por qué el pastor le gusta el ají? Le puedo contar la historia. En la casa nunca comíamos ají. Pero sabe, ni siquiera cuando comencé el ministerio. Pero aprendí a comer ají fue en Jacopí, Cundinamarca, en el año 2000. Cuando llevaba 6 años y medio en el Santo Ministerio. No, perdón, cuando llevaba, llevaba 11 años, porque de Bogotá de Jacopí salí para Bogotá. Del rodeo salí para Jacopí para el rodeo, en el año 2000. ¿Y por qué aprendí a comer ají? Porque allá la gente le gustaba, era no tanto echarle carne como sustancia a la sopa, sino le echaran ají. Entonces, uno le servían esas sopas deliciosas, pero no había carne, muy poco le ponían carne. Bueno, no, pero eso sí le ponían a uno el ají, le gustaban, uno veía que echaban el ají, esos. Y yo comía también. Y a veces me pegaba unas picadas, pero por respeto y para no hacer sentir a nadie, me aguantaba la picada y decía, uy, esa sopa está bien deliciosa. Y ahí yo aprendí a comer ají. Demos gloria al Señor. Entonces, para salvarnos, pero el objetivo era el siguiente. Si usted mira, hermano, en 1 Corintios capítulo 2, está hablando del hombre espiritual y habla del hombre natural. Si usted lee ese capítulo, empezando, hablemos desde el versículo 6 en adelante, el Señor empieza a hacer una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y dice en el versículo, adelantemos un poquito, dice en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Habla de revelación. ¿Y cómo nos lo reveló? Por su mismo Espíritu. Porque está con E mayúscula. Está hablándole al hombre espiritual. Y sigue diciendo aquí, mire hermanos, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, ya se refiere a uno mismo. Yo sé lo que yo hago, yo sé lo que yo hablo, yo no me puedo engañar a mí mismo. Ya se refiere al espíritu del ser humano. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Está hablando de que el Espíritu Santo nos reveló lo que es Él. Así como el espíritu humano nos muestra lo que somos, que nosotros mismos no nos podemos engañar, porque nosotros sabemos lo que hablamos, lo que hacemos, para dónde cogemos. También el Espíritu Santo se muestra a sí mismo cuando nosotros estamos o andamos en el Espíritu. O sea, para conocerlo, para permanecer en Él, para amañarnos en Él. Y sigue diciendo el apóstol, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de ¿quién? De Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a mantenernos en Él porque lo vamos a conocer. Y uno no puede decir yo conozco algo que no se ve. No, es verdad, no lo vemos, pero lo sentimos. Y cuando se siente y se sabe lo que Él hizo con nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y de a dónde nos sacó, y cómo era nuestro comportamiento antes de conocerlo a Él, entonces uno dice, uy, gracias al Señor porque el Espíritu de Él mismo me saca de la inmundicia, me transformó, me cambió, me hizo una nueva criatura, y ahora lo conozco de que Él cambia corazones. Porque lo más seguro que la mayoría de los que estamos aquí
Dios ha cambiado nuestro corazón. De gloria de los que no han cambiado. De gloria de los que Dios nos ha cambiado. Y sigue diciendo en el otro versículo, mire. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Note que está con E minúscula. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese espíritu del mundo? Porque espíritu quiere decir vida. Aliento de vida. Entonces el espíritu del mundo, recuerde que la Biblia dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Y habla que el príncipe de este mundo. ¿Y usted sabe quién es ese príncipe de este mundo? Satanás. ¿Y Satanás qué es? Espíritu. O sea, en otras palabras, habla con E minúscula. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no hemos sido transformados. Ya tenemos que haber salido de ese espíritu del mundo. Haber sido cambiados. Y habla sino el espíritu, ya está con E mayúscula, se refiere a Dios, que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Siga, por favor. Habla de que sepamos, la cual también habla de hablar, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Habla de algo mucho más que una sabiduría humana, dice, sino con las que enseña el Espíritu, y dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recuerde que Ezequiel 36 dice que Dios quita ese corazón de piedra, pone un corazón de carne, quita ese espíritu inmundo, se refiere al aliento de vida, ese espíritu contaminado, mundano, y pone un nuevo espíritu y dice, y ahí pondré mi espíritu. Nos hace templo de su Espíritu Santo para que podamos guardar sus estatutos y ordenanzas. Amén. Y sigue diciendo en el otro versículo, pero el hombre natural, ¿sí? Habla del hombre espiritual y habla del proceso, cómo fue el proceso de hacernos espirituales. Pero aquí habla ya del hombre natural. Dice, no percibe las cosas que son de qué, del espíritu de quién, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Entender de a dónde viene. Cuando a usted le dice entienda, viene de qué, de la mente. Démosle gloria al Señor. Si me hago entender, cuando a uno le dicen hermano entienda, quiere decir piense. Habla de la mente. El hombre natural no tiene la mente de Cristo. Y por no tener la mente de Cristo, no puede entender lo espiritual. Aunque se esfuerce humanamente, aunque estudie la Biblia, aunque haga lo que sea, pero desde que no tenga la mente de Cristo, nunca podrá entender lo que es espiritual. Eso lo dice más adelante Pablo. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Y sigue diciendo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, no hay oportunidad, somos irrepresibles. Nosotros sí percibimos por el espíritu cuando alguien es espiritual. Nosotros percibimos por el espíritu cuando alguien es natural. Pero para eso tenemos que tener el espíritu de Dios. Entonces, por eso habla del hombre espiritual y comienza hablando del proceso de cómo nos hizo espiritual. Y aquí habla del hombre natural y habla de que no puede entender porque es natural. Y sigue diciendo, ya en el versículo 16, aquí es donde yo quiero que nos detengamos. A ver todos. Porque, pregunta, ¿quién conoció la qué? Del Señor. Pero yo pregunto, hermano, ¿cuál Señor? ¿Quién es ese Señor? Mire, el profeta dice que los pensamientos de Dios son mucho más que nuestros pensamientos, mucho más altos. Aquí no está hablando del pensamiento de Dios, sino está hablando del pensamiento de la mente de Cristo, porque más adelante lo dice. Usted dirá, está hablando de dos. No estoy hablando de dos. Lo que se está relacionando es que Cristo vino a esta tierra para darnos su mente en su naturaleza humana. O sea, debemos tener el mismo pensamiento, no como Dios.
Porque como Dios, nadie puede tener la mente de Él, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Pero sí podemos lograr pensar como Cristo, como Dios en su manifestación humana cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Sí me hago entender? Cuando Pablo habla del Espíritu de Cristo, ¿se está refiriendo al Espíritu Santo? No. Se está refiriendo a la actitud, la forma como Cristo vivió, actuó cuando estuvo aquí en su naturaleza humana. Y él dice que tenemos que tener el mismo comportamiento como Cristo estuvo aquí en la tierra. Y por eso fue que el apóstol Pablo decía lo siguiente: sé imitadores de mí, como yo soy ¿de quién? De Cristo. Lógico, Pablo actuaba conforme a como Cristo actuaba aquí en la tierra. Cristo nunca repudió a nadie. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, nunca vamos a repudiar a nadie. Si usted y yo, hermanos, lo tenemos. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nunca se vengó de nadie. Nosotros, si tenemos la mente de Cristo y el Espíritu de Cristo, nunca vamos a tener venganza hacia alguien. Cristo perdonó. Y si usted y yo tenemos la mente de Cristo y el Espíritu de Cristo, vamos a perdonar a los que nos ofenden. Démosle gloria al Señor. Entonces, por eso aquí dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y dice, mire, ¿quién la instruirá? Y mire lo que dice, más, a ver todos, más nosotros tenemos la mente de Dios. Es de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Entonces, por eso Él se humanó. Por eso se humanó, porque Él quería volver a restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. Porque el hombre inicialmente fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Era perfecto. La Biblia dice que Adán caminaba con Dios. Dios se paseaba en el huerto con él. Hablaban. Pero en el momento en que desobedecieron ellos, se perdió esa relación. Entonces, aquí dice, mas nosotros, a ver, volvamos a leer, tenemos la mente de Cristo. Dele un aplauso al Señor. Debemos tener la mente de Cristo. Si usted mira, hermanos, vamos a mirar cómo nosotros tenemos que comportarnos o cómo debemos pensar nosotros. A ver, el cristiano, ¿cómo debe pensar? Si tiene la mente de Cristo, mire la forma como piensa. Si tiene la mente de Cristo. Si usted mira en Filipenses 4, vamos a leer desde el versículo 7. Mire lo que dice aquí. Y Pablo nos está invitando a pensar, pero no de cualquier manera. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4, 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí ve? Ya no se refiere a Cristo como cuando Él estuvo aquí humanamente, sino como en su esencia. ¿Sí ve? Que pasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en qué? En Cristo Jesús. O sea, hermano, que usted diga, no, es que mis pensamientos se corrompieron. Yo primero actuaba bien, pensaba bien, pero de un momento, ojo con eso. ¿Qué es lo que hace que nuestro pensamiento sea guardado en Cristo Jesús? ¿Qué es? La paz de Dios. Oiga, hermano, la paz es algo hermoso. Es un vínculo perfecto. La Biblia dice que uno de los vínculos es la paz. Y si no hay paz, no hay buena relación con Dios, porque estamos en contienda los unos a los otros. Estamos en guerra. Pero el hermano dirá, ¿pero en guerra en qué? Yo no tengo armas. Hermano, para estar en guerra no se necesitan armas. Alguien decía, oiga, si sus ojos fueran balas, como me mira, ya hace rato me hubiera matado. Si esas palabras fueran martillo, hace rato me hubiera matado, dándome un martillazo en la cabeza. Entonces aquí el Señor dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que dice, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Pensamientos ¿en qué? En Cristo Jesús. Y sigue diciendo, mire hermano, aquí lo que yo quiero que resaltar. Por lo demás,
hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, a ver, ¿qué? En esto, ¿qué? Pensad, denle un aplauso al Señor. O sea, nosotros, si nuestros pensamientos están guardados en Cristo, vamos a estar pensando es en eso. Nunca tendrá un pensamiento de venganza. Nunca tendremos un pensamiento de hacerle un desplante a alguien. Y si llegan, tenemos un arma que es la fe, con la cual podemos apagar los dardos del maligno. Demos gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos está invitando Pablo a pensar? A ver, ¿qué? Volvemos a leerlo. Todo lo que es verdadero. A ver, todo lo que es honesto. ¿Cierto que sí? Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Y me dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, a ver, en esto pensar. Hermano, no permita que alguien le dañe sus pensamientos. No lo permita. Mire, hay gente, hermano, a ver, controle los niños, por favor. Hay gente, hermanos, que se proponen a dañar la vida espiritual del creyente. O hay otros que no lo hacen con conocimiento, pero se dejan usar por el enemigo. Y logran contaminar los pensamientos del creyente. Y se les amarga la vida, porque cuando usted logra poner en su pensamiento a alguien que te ha hecho daño, usted es el que va a sufrir. Usted es el que va a cargar con esa persona las 24 horas. Usted es el que va a cargar con esa persona los 7 días de la semana. Usted va a cargar con esa persona todos los 12 meses del año, todos los días. Usted es el que se dejó atormentar porque alguien logró penetrar y clavarse en su pensamiento. ¿Usted alguna vez ha soñado con alguien que te ha hecho daño? Sí, hermana. Uy, hermano, no pude dormir. Es que la verdad, me ha hecho tanto daño que hasta estoy pensando en ir a donde el brujo para hacerle un mal también. ¿Cuántos creyentes no van a donde un brujo? Porque quieren vengarse. ¿Cuántos creyentes no le han pagado a alguien para que les haga daño a su enemigo? ¿Cuántos creyentes no han deseado el mal para sus propios hermanos? Hermano, ojo con eso. Entonces, Cristo viene a salvarnos, sí, pero antes de eso quería cambiar. O sea, que lográramos tener la imagen de él. Usted dirá, bueno, ¿en qué momento? Yo le aseguro que cuando Pedro, Juan estuvieron con Jesús en la última cena, cuando Judas Iscariote se fue a cumplir la tarea y Jesús empezó a hablarles, llegó el momento en que Tomás le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. En otras palabras, si usted no lo muestra, estamos convencidos. Y de ahí en adelante no le vuelvo a preguntar nada más sobre eso. Y cuando estaban en el aposento alto, esa gente ya había sido transformada. Yo en ningún momento veo que los apóstoles tuvieron que ser bautizados. Quiere decir que ya habían sido bautizados. Yo nunca veo a los 500 y pico de hermanos que tuvieron que ser otra vez bautizados, a los que Cristo se le predicó. Esa gente tuvo que haber sido bautizada en el nombre de Jesús. Esa gente había sido cambiada. Entonces el Señor no solamente muere por nosotros, sino también empezó a preparar su iglesia. Empezó con un grupo pequeño. Pablo dice que se le presentó a más de 500 hermanos. Y vaya, mire que después de la predicación de Pedro por la unción del Espíritu Santo, la Biblia dice que se agregaron como 3,000. Y más adelante se agregaron como 5,000. Y más adelante dice que multitudes. Esa gente tuvo que haber sido cambiada. Demos gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar, hermana Andrea? ¿En qué? ¿En vengarse? ¿En hacerle daño al que te hace daño? No. ¿En desquitarse? No. ¿Por qué no lo vuelve a poner, hermano? Vuelve a poner. Ojalá que nos aprendiéramos ese versículo.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Y dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, esto hacé, y el Dios de paz estará ¿con quién? Con vosotros. Dele un aplauso a los que le hacen falta cambiar. Démosle un aplauso a los que Dios nos ha cambiado. Hermano, el Señor nos cambió el pensamiento. Pero recuerden que Él dice, pensá en esto. Mira lo que dice, pensá en esto. Pero sí sabe, hermano, que el que es carnal, ¿cómo piensa? El que es carnal, ¿cómo piensa, hermano? Carnalmente. Carnalmente. O sea, hermanos, si yo fui bautizado, me disculparán. Pero si yo no he tenido el encuentro personal con Dios, yo nunca podré pensar espiritualmente. Siempre voy a pensar carnalmente. ¿Y usted sabe esas palabras a quién fue dirigida, hermana? No fue a los paganos. Fue dirigida a la iglesia que estaba en Roma. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la congregación de Roma habían bautizados que eran carnales. ¿Usted sí cree que en todas congregaciones hay hombres espirituales? Los hay. ¿Pero habrán carnales? Lamentablemente los hay también. Den gloria a Dios. Digan con libertad, gloria a Dios, hermano. Entonces mire lo que dice Pablo, mire lo que dice Pablo. Recuerde que toda la escritura fue inspirada para nosotros. Apta para enseñar, para corregir, dice, a fin de que el hombre de Dios. Entonces, si yo soy carnal y la palabra me está diciendo, usted es carnal, hombre, usted tiene la potestad con la ayuda, vuélvese espiritual, métate en Cristo. Porque para eso es la enseñanza, para los que son carnales, escuchen, sean exhortados, sean amonestados y se corrijan. Pero a veces escuchamos y no nos corregimos. Entonces, si usted mira en Romanos, mire, hermano, vamos a mirar Romanos. ¿Dónde que dice? Capítulo 8 de Romanos. Miren lo que dice aquí. Comienza diciendo el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna, a ver, todos leamos, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Oiga, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la ¿qué? ¿A la qué? A la carne. Mira, a la carne. Sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Y empieza así Pablo hablando en ese capítulo. Pero vamos a agilizar. Mire lo que dice. Versículo 3. Ahí está también digámoslo así, el desarrollo de por lo cual Dios se manifestó en carne con un propósito. Dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por eso Dios se hizo carne, nos salvó, pero tuvo un proceso. Recuerde que fue un proceso. Él hubiera podido aparecer de la noche a la mañana en Israel, ¿cierto? Hoy apareció un monte. Hubiera podido aparecer de un momento a otro ya grande y decir, bueno, yo voy a morir por usted. Pero no. La Biblia dice que Él fue engendrado. La Biblia dice que Él permaneció 9 meses en el vientre de María. La Biblia dice que Él nació. La Biblia dice que fue un bebé. La Biblia dice que su mamá lo amamantó. Acuérdate que alguien dijo, bienaventurado los pechos que ¿qué? O sea, ¿qué quiere decir? Él llegó a chupar ¿qué? Todo lo que es humanamente. La Biblia dice que Él creció. La Biblia dice que Él aprendió obediencia. Démosle gloria al Señor. O sea, es como algo que nosotros tenemos que seguir. ¿Sí? Cuando se quedó en el templo a los 12 años hablándoles y preguntándole a los escribas y a los sacerdotes, su mamá y su papá se fueron adelante en la caravana y en la mitad del camino se dieron cuenta que no venía el niño. Ellos se preocuparon, se devolvieron y buscaron al Señor y lo buscaron al niño y lo encontraron fue en el templo allá alrededor de todos. Y ellos estaban asombrados de la sabiduría del niño. Y María le jaló la oreja, así dice la Biblia. ¿Por qué no hiciste eso? Lo regañó. Y yo no veo a Jesús levantando los ¿qué?
No, ahí sí es que uno tiene que, el propósito era para que aprendiéramos de él. Y la Biblia dice que él se sujetó en todo a su madre, a sus padres. ¿Qué quiere decir? Obediencia. Demos gloria al Señor. Y cuando dice que aprendió obediencia, ¿por qué? Porque sus padres lo llegaron a corregir. Y él aceptaba la corrección. Y sigue siendo, por lo cual era imposible para la ley, a ver todos, por cuanto era ¿qué? Débil por la carne. Oiga, débil por la carne. A ver, los que eran de la ley, ¿ayunaban? Sí. ¿Los que eran de la ley, oraban? Sí. ¿Sí ve? ¿Los que eran de la ley, iban al templo? Sí. ¿Los que eran a la ley, diezmaban? Sí. ¿Los que eran de la ley, qué? ¿Vigilaban? Sí. ¿Los que eran de la ley, qué más? Vaya, mire, pero Pablo los tilda de carnales. O sea, le está diciendo, ojo, cristiano, no te vuelvas religioso. Ay, que yo ayuno, que yo oro y que aquello. Ojo con eso. Entonces, por eso dice aquí, por la carne. Y dice, Dios enviando, o sea, quiso darle ese revuelco. Enviando a su hijo ¿en qué? ¿En semejanza de qué? De carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. O sea, él, le pregunto, a ver, ¿quién me responde algo, hermano? ¿Él era totalmente hombre, sí o no? Le pregunto, si no ora él, ¿hubiera podido haber pecado? ¿Usted qué dice? ¿Hubiera podido haber pecado? La pregunta mía, si él era totalmente hombre, porque fue engendrado, porque permaneció en el vientre de su mamá, se formó, nació todo. Si él no ora, ¿hubiera pecado? ¿Usted qué dice? Acuerdan que él fue al mismo tiempo, eran totalmente hombre. Entonces la pregunta es, ¿usted para qué oraba? A ver, la pregunta es, ¿usted para qué ora? Le pregunto, cuando el Espíritu lo fue a llevar, que fue a comenzar a su ministerio, iba a comenzar su ministerio, que no iba a ser fácil, no iba a ser fácil. Porque usted mira el ministerio de Jesucristo, fue bastante difícil. Mucho confrontamiento, mucho enemigo, mucho opositor. Pero ¿qué hizo el Espíritu? Lo llevó al desierto y antes de que lo tentara Satanás, ¿qué hizo Jesús? Ayunó. Le pregunto, donde no hubiera ayunado, ¿qué hubiera pasado? Hermano, es que vuelvo y repito, recuerden que él tuvo sus limitaciones cuando estuvo en la carne. Mire, es tan así cuando le preguntaron a él como hijo de hombre que cuándo iba a ser su venida, él dijo, ni siquiera yo lo sé, solamente mi Padre que está en los cielos. Así lo dijo como mente, como humano. Como humano lloró, como humano se quebrantó, como humano tuvo que orar, tuvo que ayunar. Y si usted mira en Hebreos, vamos a mirar, hermanos. ¿A dónde es que está Hebreo? A ver, ayúdenme a buscar Hebreos. Oiga, ya se me perdió Hebreos. Hebreos en el Antiguo Testamento o después del Testamento. Bueno, mire lo que dice Hebreos. Mire lo que ocurrió, mire lo que ocurre, hermano. Él se sometió en esta carne, él se sometió a este tiempo, se sometió a este mundo, se hizo siervo, se hizo hombre. Entonces, si usted mira, él como sumo sacerdote, cuando comienza su ministerio, en el capítulo 4 de Hebreos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mire lo que aquí nos está aconsejando Hebreos. Dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces la pregunta es, ¿por qué se hizo humano también? A ver, hermana, según lo que habla, dice, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo. ¿Y quién es el que quién es el que tienta? Y si alguien, si usted anda en santidad, la pregunta es, ¿a quién tienta el diablo? ¿A los que son carnales o a los que son espirituales? Los que son espirituales, porque los quiere derribar. El que es carnal se maneja solo. El que es carnal, más bien el diablo le dice, siga así. Él manda las tentaciones a los que somos espirituales. Entonces, él como sumo sacerdote, dice aquí que él se compadece, no puede compadecerse, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, perdón, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. La palabra en todo, ¿a qué se está refiriendo? A lo que a usted se le venga que es tentación. Cuando dice en todo, ¿alguien ha sido tentado por una mujer? Porque si alguien cayera en adulterio o cayera por allá en pecado, podría tener la excusa, no es que el Señor no fue tentado en eso. Y como no fue tentado, entonces no sabe qué es eso, entonces no me podría ayudar. Él fue tentado en todo. Recuerde que la palabra es todo. Todo, a lo que usted venga, todo lo que se refiere, fue tentado en todo. Pero mire lo que ocurrió. Según nuestra semejanza, o sea, en carne, pero que sin pecado, o sea, no cayó en pecado. Demos gloria al Señor. Y sigue diciendo, mire, acerquémonos. Oiga, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar que misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y por qué habla de un trono de la gracia? Porque él por gracia se humanó, se hizo siervo y estuvo sometido al tiempo para salvar nuestras vidas. Eso se llama gracia. O sea, el mayor regalo que yo he recibido fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él quiso humanarse, él quiso someterse al tiempo, él quiso, mejor dicho, que el diablo lo tentara en todo, pero sin embargo él lo resistió, ayunó, oró, permaneció, iba al templo, enseñaba, servía. Y por eso es que no cayó en nada, porque siempre estuvo ahí. Recuerde que su naturaleza humana siempre hablaba a la divina. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no lo haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Ahí no estamos, ahí está hablando de las dos naturalezas, la humana y la divina. La humana dependía de la divina. Y recuerde que cuando Tomás le preguntó, muéstranos el Padre y nos basta. Él le dice más adelante, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me has conocido. Y dice, habla de él. Yo en el Padre y el Padre en mí. Nunca dijo el Padre en mí y yo en el Padre, así como nosotros, el Espíritu Santo en nosotros y nosotros en Cristo. No, él dijo yo en el Padre y el Padre en mí. Demos gloria al Señor. Entonces aquí dice que nos podemos acercar a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. O sea, hermano, si usted está siendo tentado, pídale socorro a aquel que venció todas las tentaciones. Si usted está siendo tentado por una mujer, hermano, pídale socorro a aquel que fue tentado en todo. Lo más seguro que el Señor venció todas las tentaciones y al acercarnos al trono de la gracia, el Señor nos va a guardar de todas las tentaciones. No hay tentación que Dios no haya vencido. Y si Dios venció todas las tentaciones, quiere decir que derrotó al diablo. Y el diablo, si nos lanza una tentación y si tenemos a Cristo, Cristo nos ayudará a aguantar, a soportar y a no caer en la tentación. Démosle gloria al Señor. Denle ese aplauso al Señor, hermano, si desea. Y mire, está hablando del sumo sacerdote, pero si usted mira, para agilizar más del capítulo, porque ya entramos al capítulo 5, sigue diciendo en el versículo 7, mire, 5:7 de Hebreos. Y Cristo, en los días de ¿qué? De su carne. Oiga, habla en los días de su carne, acuérdense, humano. Entonces, Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas, a ver todo, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Sí se acuerda lo que ocurrió en el Getsemaní? Él lloró y le dijo al Padre, si quiere pasa de mí esta copa. Y él le dijo a los apóstoles, estoy triste hasta la muerte. Pero él se metió, hizo oración. Él la hizo, ahí dice la Biblia que oró. Y le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no, si quiere pásela, pero no sea conforme a mi voluntad. Entonces que aquí dice, súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído, a ver todos, a causa de su temor, ¿qué? Reverente, o sea, era reverente. Y sigue diciendo el otro versículo, ¿termina ahí o qué? ¿No hay más? Sigue diciendo, y aunque era que, hijo, se está refiriendo a la naturaleza humana, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. O sea, ¿cómo aprendió la obediencia? A través del padecimiento. Entonces, cuando usted le llegue prueba, cuando alguien se levante contra usted, hermano, mírelo como una bendición. Dios a través de ese problema, a través de esa persona te quiere moldear, te quiere enseñar, te quiere que usted aprenda algo que tal vez le hace falta de aprender. No se ponga a pelear contra esa persona, no se ponga a maldecirla, no se ponga a desear cosas malas contra. Más bien mírelo, por algo será que el Señor está permitiendo que esta persona se levante contra mí, quiere que yo aprenda algo. Y eso fue lo que pasó, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que la obediencia, siga, y habiendo sido perfeccionado, a ver todos, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, siga por favor, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, claro. Jesús por eso oró, por eso ayunó. Claro. Tuvo que, como ser humano tenía que orar. Donde no ore, hermano, en la tentación, ahí cae, no puede comenzar su ministerio. Pero gracias al Señor que ayunó, oró, y cuando vino la tentación, se fortaleció. Demos gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos a orar dándole gracias al Señor Jesús por esta corta enseñanza. Queda uno comenzando, pero bueno, vamos a orar dándole gracias al Señor. Y recuerde, hermanos, tenemos la mente de ¿quién? Tenemos el espíritu de ¿quién? De Cristo. Actuemos como Cristo actuó cuando estuvo aquí en la tierra. Actuemos como Cristo actuó cuando estuvo aquí en la tierra. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por la oportunidad que nos diste de poder escuchar esta corta enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias, Señor Jesús, por hablar a nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor. Tú que eres bueno, tú que eres justo, tú que eres verdadero, Señor. Guárdanos, Señor, ayúdanos a permanecer, a seguir adelante. Amén y amén. Siéntense en un momentico, hermanos. Hermano, vamos a recibir